Hola compañeros de Argentina, ¿cómo están? Aquí, en casa, tratando de salir lo mínimo posible, más allá que, obviamente, tenemos algunas reuniones donde tratamos de cuidarnos y mucho, porque mucha gente está desesperada y obviamente no podemos nosotros dejar de escuchar, tratar de resolver, ayudar. Este gobierno que no tomó las medidas que el grupo asesor científico honorario les proponía en febrero, pidiéndole realmente que parara la movilidad, hace ya casi 2 meses, las tomó ahora esta semana y obviamente la pandemia está fuera de control. Hay como promedio 1.800 casos positivos por día en un país tan chico de menos de 3 millones de habitantes. A eso le sumamos que los CTI tienen 240 personas hoy cursando la enfermedad en una situación, por supuesto, en el CTI muy difícil, con el riesgo de colapsar la salud. Y estamos teniendo en este momento ayer, por ejemplo, 19 fallecidos. Es demasiado. El gobierno no escuchó y esto se fue de control. Desgraciadamente, cuando los gobiernos son insensibles pasan estas cosas. Y digo insensibles porque ustedes recuerdan hace un tiempo, no muy largo, donde la Facultad de Ciencias Sociales había hecho un estudio en el que planteaba que seguramente en Uruguay ya a fines del año pasado habían 100.000 pobres más. Esas cifras eran discutidas, decían que bueno, que había que ver, que no era tan seguro que estas cifras fueran ciertas. Esto decía el oficialismo y hoy, desgraciadamente, el Instituto Nacional de Estadística la confirman. Y voy a hablar de esos datos porque esos datos son importantes. Esto significa que un 40% de hogares hoy son pobres. 40% de hogares hoy son pobres. 32% de las personas pobres es muchísimo, pero en el interior, en las ciudades de más de 5.000 habitantes, lo que significa que alguna capital de departamento está incluida, alcanza el 53% de la población del interior. La indigencia se duplicó cuando las medidas que el Instituto Nacional de Estadística tomaba. Cuando éramos gobierno, la medida de indigencia era casi nula. Hoy se duplicó, pero en el interior, compañeros, en el interior se multiplicó por 5. Ese interior que no entendía, que no supimos, que no pudimos llegar a esos compatriotas a explicarles cuál era el riesgo de la pérdida del gobierno, hoy lo están pagando con creces, con dolor, con gente que hoy no puede cumplir ni tener ninguna de sus necesidades satisfechas. Eso es la indigencia. En el 2019, solamente Rivera y 33 tenían un nivel de pobreza superior al 8%, pero inferior al 10%. Hoy, en el 2020, hay 8 departamentos que tienen más de un 8% de pobreza. 8 departamentos que por supuesto incluye Montevideo, Canelones. Es terrible. Y en Cerro Largo, que es la medición que se hizo específica, más del 13% de los arachanes vive en una situación de pobreza. Estamos hablando entonces que 411.000 personas, uruguayos, están en la pobreza. Y sobre todo, marca también que los que están sufriendo más esta situación económica son nuestros jóvenes, esos que representan el futuro de nuestro país. El PIB cayó en un 5,9%. Después de un crecimiento ininterrumpido del 2003 para acá. En el 2002 llegó a caer un 7,7 y hoy estamos en un 5,9.
¿Qué quiere decir esto? Que lo que hemos repetido incansablemente, diciéndoles que si no había medidas del gobierno contracíclicas que marcaran una inversión del Estado importante en este país, la economía iba a caer de una forma estrepitosa. No nos quieren escuchar, no nos escuchan, no les importa. No les importa lo que esté sucediendo, lo único que les importa es que a quienes ellos defienden los intereses, que son la minoría de este país, les vaya bien. Y obvio, hay algunos que les fue bien en esta crisis, el agro, por ejemplo. Y los demás, los otros, los de todos los días, los que vivimos de un sueldo, los que trabajan para darle de comer a sus hijos, esos no son malla oro. Son parte del descarte que esta forma de pensar neoliberal y llena de insensibilidad gobierna nuestro país. Ayer nuestro presidente, porque no deja de ser nuestro presidente, el presidente de todos los uruguayos, nos hizo pasar muchísima vergüenza en esa reunión que existió en el Mercosur. Le pedimos entonces a Alberto Fernández, por más que el presidente diga que habla en nombre de todos los uruguayos, nuestras disculpas. Nuestras disculpas porque claro que somos hermanos. Claro que creemos en la patria grande. Claro que creemos en eso. Y de verdad agradecemos al presidente de Argentina, Alberto Fernández, su respuesta, porque fue la respuesta de cada uno de nosotros, diciéndole al presidente de los uruguayos que no sea tan soberbio y que piense que por más que crea que es líder mundial, apenas es aprendiz de presidente. Disculpen que haya sido tan cruda, pero de verdad, ayer pasamos vergüenza. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Cada vez está más difícil la situación en el país y contamos con ustedes para repicar, denunciar y ayudar a sus compatriotas que están de este lado del charco, del lado de Uruguay, pero ustedes siguen siendo tan uruguayos como nosotros. Un abrazo. Hasta la semana que viene.